Muy buenos días. En este video vamos a ver un proceso en el que se utiliza, en este ejemplo, un sistema de visión estereoscópica, el cual va a servir para hacer un control un control servovisual. Esto es utilizar la información de las cámaras de ese sistema de visión y manipular, en este caso, un servomotor, ¿no? Entonces, primero una pequeña introducción de lo que es un sistema de control servovisual. Es aquel que manipula uno o más servomotores por medio de información visual de cámaras con el objetivo de posicionarlos a una ubicación deseada. Como hemos visto en videos anteriores, nosotros tenemos ya, eh, gracias a un proceso que, que se sigue para encontrar la información tridimensional, en este caso de una escena en particular con el sistema de visión. Una vez teniendo esos valores, yo puedo dar unas instrucciones a lo que es un servomotor para que este se posicione hacia la posición donde yo quiero, ¿no? El procedimiento consiste en extraer diferentes características de la imagen y así estimar la posición del servomotor con respecto a las coordenadas de la cámara. Como decimos, siempre tenemos un eje de coordenadas que va con respecto en el sistema de visión al punto central en donde se encuentran ubicadas las cámaras. Y también pues, la distancia que hay entre las cámaras y la escena, ¿no? Donde se está tomando. Dice, creando una señal entre la posición actual y la deseada, la cual es utilizada para controlar el extremo final del servomotor. O sea, yo tengo una relación, al principio, tengo un servomotor en una cierta posición y bueno, yo creo que con el sistema de visión estereoscópica yo le quiero indicar un punto dentro de la escena y una vez teniendo eso, pues yo voy a tener dos puntos. Voy a tener la posición actual en el que está en ese momento el servomotor y la posición hacia donde yo lo quiero ubicar. Ahorita vamos a ver un pequeño diagrama, pero en términos generales lo que se hace es que se le da una señal al servomotor para que éste intente llegar al punto en donde yo quiero que sea ubicado, ¿no? Entonces, el control consiste en pues, desplazar ese servomotor o tratar eso de desplazarlo a la posición deseada, pero una vez que se hace esto, se vuelve a hacer una comprobación en donde se vuelve a utilizar el sistema de visión estereoscópica para volver a medir y conocer la posición actual a la que fue el servomotor al ser desplazado. Entonces, a final de cuentas, si pueden imaginarse un poco, van viendo que la posición deseada con respecto a la posición actual del motor, pues va siendo, del servomotor, va siendo cada vez menor. Entonces, se hace la comparación y bueno, el chiste de lo que es el control y el movimiento del servomotor, pues es seguir haciendo el proceso de visión estereoscópica hasta que éste se vuelva a desplazar y llegue a un punto. Lo ideal es que llegue exactamente a la posición donde yo quiero, ¿no? Pero es muy difícil lograr este proceso y por eso es un proceso que se le denomina un proceso de histéresis. El proceso de histéresis consiste en dejar un margen en donde vamos a ubicar al servomotor. No sé, si suponemos que lo queremos dejar en la posición, si hablamos de centímetros, en la posición 1,1,1 y el motor queda a lo mejor en la posición punto .9, punto .95, punto .9. Esa posición nosotros podemos dar un rango de valores que denominamos histéresis, en el que si se aproxima a un cierto valor, a lo mejor alrededor de 10% de cada una de sus coordenadas, dice ese punto .9, punto .9, punto .9, mientras cumpla con el rango especificado por cada una de las coordenadas en esa posición donde se desplazó el servomotor, pues podemos dar válido que ha llegado al punto deseado, ¿no? Esto obviamente depende de la resolución del servomotor, porque ahorita vamos a ver cómo se mueven los servomotores, pero en términos generales, si nosotros tenemos una cierta... el desplazamiento va con respecto a un cierto voltaje, que se lo denomina eh, ancho de pulso, en el que yo le estimo un cierto voltaje, pues este se desplaza.
Pero obviamente pues yo lo voy a desplazar al movimiento mínimo que puede ser el servomotor. Entonces hay una resolución, se le denomina, en el que, bueno, el servomotor pues no puede moverse, se puede mover a lo mucho, a lo mejor 0.015 grados, y esa representa su resolución. Si a lo mejor el posicionamiento queda entre un espacio en el que el servomotor pues no va a llegar porque su resolución no lo va a permitir, pues no lo vamos a poder lograr y hacer desplazar el servomotor hacia donde queremos. Obviamente entre una mejor calidad del servomotor, tienen una mayor resolución y pueden desplazarse a una menos cantidad de grados por cada pulso de voltaje que se le da. Para hacer el movimiento, como les había señalado, del servomotor, se utiliza el PWM, el cual es una modulación de ancho de pulso en el que funciona de la siguiente manera, ¿no? Aquí vemos tres imágenes, bueno, podemos ver tres gráficas de lo que es un pulso PWM, en el que se le da simplemente una señal de voltaje al servomotor por medio de pulso. Y pues esta va con relación de si tiene voltaje o si no tiene voltaje. O sea, entre una mayor duración de tiempo de ese voltaje, de ese pulso, pues este servomotor se va a desplazar un poquito más. Entonces, por ejemplo, en el inciso A que estamos viendo ahí, hay una señal PWM de 25%. Esto quiere decir que se utiliza el 25% de un ciclo del servomotor, porque los servomotores tienen su periodo para desplazarse de su posición inicial a su posición final. Al final de cuentas tienen un rango ahí de valor para el desplazamiento. Y entonces, si no, yo utilizo el 25% de la señal, esto quiere decir que la mantengo. Si tenemos una señal que dura, bueno, que es de un volt en un periodo de un segundo, por ejemplo, esto quiere decir que esa señal yo la voy a mantener, serían 0.25 segundos o 150 milisegundos. Entonces, en ese tiempo va a tener ese voltaje, en ese periodo de tiempo, esta señal. Obviamente es una señal periódica que se va repitiendo y se va enviando al PWM para que, bueno, que lo tiene dentro del servomotor para que se desplace, pues ahora sí que un 25% de su movimiento, ¿no? Entonces ahí yo les mencioné un ejemplo de un volt, pero pues los PWM generalmente, los servomotores, o sea, hay motores que pueden tener, que se activan a más voltaje, pero pues generalmente, cuando yo en las prácticas en lo que estuve yo realizando las investigaciones, yo utilizaba motores que ocupaban únicamente 5 volts para esto. Entonces ahí tenemos otro ejemplo en el inciso B, que es una señal PWM 50%, esto es que está activada, la mitad del ciclo se activa. Si hacemos el ejemplo que es un segundo, está diciendo que dejamos activa la señal 0.5 segundos, lo cual se va a desplazar aproximadamente a la mitad del desplazamiento del servomotor. Y en el inciso C podemos ver que tiene una señal PWM de 90%, o sea que se va a desplazar al 90% del movimiento total de ese servomotor. Y así yo le puedo dar una posición con respecto a mi señal PWM, ya sea de 1, de 2, de 3, hasta 100% de su señal, y pues ese va a ser su desplazamiento, ¿no? ¿Cuál es el diagrama de flujo que se sigue para el proceso de un control servovisual? Bueno, en el ejemplo del sistema de visión estereoscópica, primero se hace un proceso de calibración de cámaras, como ya lo habíamos visto. Se calibran las dos cámaras, esto para tener una mejor exactitud de dónde vamos a posicionar en este caso, el servomotor. Se utiliza el sistema de visión estereoscópica, como lo estamos viendo en esta parte, y pues se hace lo que hemos visto del sistema de visión, que son la captura de imágenes, el pattern matching, la conversión de posición de píxel a ángulo y la triangulación. Se tiene la coordenada y comparamos el posicionamiento en este parte entre el servomotor, la posición del servomotor y la posición deseada. Y si hacemos una pregunta, le decimos que si llegó al objetivo, si sí llegó, pues ahí se termina el ciclo, ¿no? Pero si no llegó, lo que tenemos que hacer es utilizar el PWM, en este caso el sistema de control servovisual, el cual utiliza un controlador PID. Esto yo creo que lo vamos a ver en otro video, pero aquí en términos generales el controlador PID me va a decir qué tanto desplazamiento le tengo que dar a ese servomotor para que se posicione a donde yo deseo, ¿no? Ese va a transmitir el control. Dentro del servocontrol, pues aquí vamos a ver lo que es el proceso del PWM o la señal que le tenemos que dar,
que va con respecto a ese control PID para que este se pueda posicionar hacia donde yo quiera. Y bueno, después de esto, pues se hace el desplazamiento de lo que es el mecanismo. Ya sea el servomotor, pues puede tener un mecanismo en la parte posterior del servomotor. Y bueno, repetimos el ciclo. Comparamos otra vez en un sistema de visión para ver en qué posición se quedó ese servomotor y volver a compararlo y hacerlo, encontrar la medición tridimensional en este proceso, hacer el proceso de visión estereoscópica y volver a preguntar si llegó. Si no llegó, se repite el ciclo otra vez. Y así se va desplazando hasta que llegue a la posición deseada, o por lo menos llegue a la posición cercana por medio de un proceso de histéresis, ¿no? En el que yo le voy a decir al motor que acepto una cierta posición, aunque no haya llegado exactamente a la posición deseada, ¿no? Entonces, este es el proceso en general. Después vamos a ver otros futuros videos, otro proceso, como les decía, lo que es el controlador PID, y vamos a meternos un poquito más específico a la parte de cómo se realiza este control y este desplazamiento en sí, ¿no? Eso es todo por este video. Nos vemos en el siguiente.